Hola chicos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a esta segunda parte del mega repaso. Estos son los temas en los que necesito que me pongan más atención. Decidí darlos, bueno, uno por separado para no estar tose y tose, porque si no iba a morir. Y dos, en los lienzos ya llenos para irnos un poco más rápido y que no tengan que estar aquí 4 horas porque no quiero perder su atención. El punto de esto completamente es que ustedes estén poniéndole full atención, ya tienen los apuntes y tienen el lienzo por si les gusta irlo llenando a su manera. Entonces, pues, sin más que decir, empecemos. Vamos a empezar con maduración de linfocitos B. Estos temas sí son preguntables, todos los que vamos a ver a partir de ahorita, tal vez regulación no, que es el último, pero todos los demás, 100%. Entonces, pues, por favor, pónganme atención. Y pues bueno, comencemos. Para la maduración del linfocito, lo primero que vemos es cómo madura su receptor, cómo es que se va formando. Y para eso nos vamos al mapa genético, es decir, lo más desde cero que podamos. Entonces, si se acuerdan, nuestro anticuerpo se forma por dos cadenas. Una cadena pesada, que siempre la dibujo más oscura, y una cadena ligera, que siempre la dibujo más clarita. Entonces, la cadena pesada es la más grande, aquí está, y la cadena ligera es esta pequeña de aquí. ¿Ok? La cadena ligera puede haber dos tipos. Puede ser una cadena ligera kappa o una cadena ligera lambda. Esto, bueno, van a ver un poquito más adelante por qué es una o por qué es otra y por qué no son las dos. Pero bueno, entonces es importante ver dónde se sintetizan y cómo se conforman. La cadena pesada se va a sintetizar en nuestro cromosoma 14. Y pues su locus genético o su secuencia de genes es esta que está por aquí. Si se fijan, al lado de cada letra o de cada región hay un numerito. ¿Ese numerito qué significa? Ese número es la cantidad de regiones que hay de esa porción. Y de todas esas regiones se pueden hacer muchísimas combinaciones. Por eso la variabilidad es tan alta, por eso tenemos tanta variabilidad. ¿Ok? En nuestro receptor del linfocito B. Entonces vamos a tener una región V o una región variable, una región D o una región de diversidad y una región J o de unión. J viene de join o joining, la verdad no me acuerdo bien, pero bueno, es de unión a fin de cuentas, ¿no? Posterior a eso, tenemos aquí unos segmentos y entre esos segmentos están todas las cadenas pesadas que veíamos de los isotipos, ¿ok? Cadena mu, delta, gamma, alfa y epsilon. Y claramente las variaciones que hay de cada una. Entonces, pasamos a la cadena ligera. Esto también va a tener su mapita genético. La diferencia es que la cadena capa, perdón, se sintetiza en el cromosoma 2 y la cadena lambda en el cromosoma 22. Estas igual van a tener cada una, esta es la capa, esta es la lambda, pues diversas porciones, ¿no? La diferencia es que aquí, como pueden ver, la cadena lambda no tiene región D y la cadena capa tampoco tiene región D. Es como la diferencia entre la cadena pesada y las cadenas ligeras, ¿ok? La secuencia de ADN que va a codificar para cada región, pues se va a reordenar. Entonces, pues como les dije, podemos tener infinitas combinaciones. La única cosa aquí, o el único pero, es que existe algo que se llama pseudogen, que es como una parte que está por aquí, en cualquier lugar, pero no va a tener como una función biológica. Entonces, esas combinaciones se van a descartar. Van a ver que no todas, pues van a ser eficaces como para generar a nuestro anticuerpo. Y de ahí viene un proceso que se llama recombinación somática. Este proceso, pues, es de lo que más les preguntan. Generalmente de esto, pues, es como cultura. No les van a preguntar tanto específico, pero de aquí sí. Entonces vamos a tener 4 sencillos pasos. Van a ver que suena complicado, pero no lo es tanto. Entonces, pues comencemos con la sinapsis. Recuerden que todo esto son segmentos de ADN. Entonces es como si aquí le hiciéramos un super zoom a uno y tuviéramos esta parte, ¿va? Siempre para iniciar este proceso de recombinación, lo que se necesita es una secuencia específica. Es como la señal que vamos a tener para saber que en ese punto es donde se tiene que empezar a reordenar. Entonces,
Estos lugares específicos de ADN se llaman secuencias de señal de recombinación o se abrevia RSS para los amigos, más fácil. Y se va a formar de un heptámero, que es este triángulo de aquí, que se forma de estas bases. Esto no es preguntable a nivel de DEPA, pero pues se los anoto por si acaso. Y de un nonámero, que es este otro triángulo de aquí, el moradito, ¿ok? Esta secuencia debe seguir una regla, que es la regla 1223. Es decir, tenemos aquí a nuestra región que vamos a recombinar. Luego vamos a tener el heptámero y luego vamos a tener un espacio, que es esto que está como un poquito gris. Ese espacio es de 12 o 23 pares de bases. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en nuestra secuencia el heptámero, 12 pares de bases, el nonámero. Y del otro lado tenemos la otra parte, el heptámero, 23 pares de bases y el nonámero. Entonces, así como está dibujado, así lo pueden encontrar en su libro, nada más que un poquito distinto. Y esto es lo que nos da la señal de que aquí se debe empezar a reordenar. Entonces, cuando tenemos esto, inicia la recombinación somática. ¿Esto por qué? Porque van a ver ahorita por acá que vamos a jalar esta secuencia y se va a formar como una cosita así. Entonces esta secuencia, ay, se tarda en salir, pero bueno, esa secuencia se hace para que estas partes queden a la misma altura y el corte pues sea a la misma altura, ¿va? Luego de esto, ¿qué sucede? Bueno, pues ya tenemos nuestra secuencia de señal y entonces va a ocurrir una hipermetilación de la lisina 4 en la histona 3. Se abrevia así, H3K4. ¿Eso qué va a hacer? Eso va a marcar la zona que necesitamos unir para cortarla. Y entonces nos va a reclutar una enzima, que es la BDJ recombinasa. Entonces aquí tenemos la hipermetilación, es esta bolita de aquí, y va a reclutar a la enzima. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos al siguiente paso. Tenemos la escisión. Ya reclutamos a nuestra BDJ recombinasa. La BDJ recombinasa se forma por RAG1 y RAG2, es decir, son dos enzimas. Entonces, aquí tenemos, vamos a poner blanco, aquí tenemos a RAG1 y aquí tenemos a RAG2. Si se fijan, RAG2 llega a donde está la hipermetilación. Entonces, cuando llega, va a activarnos la señal y va a activar a RAG1. Y RAG1, si se fijan, está por encima del heptómero, está en esta parte. RAG1 es una enzima catalítica, es decir, corta. Entonces, el corte que va a hacer nuestra BDJ recombinasa, aquí así, va a generar una horquilla y va a mantener los extremos juntos. Si ustedes googlean horquilla, van a ver por qué se llama así, porque más o menos queda de la misma forma. La verdad, no mucho, pero pues ya saben que los científicos siempre tratan de buscarle forma extraña a las cosas para ponerle nombre. Entonces, después de que generamos nuestra horquilla, aquí está cerradito y tenemos que abrirla para que estos dos segmentos puedan unirse. Si no lo abrimos, pues no se van a poder juntar. Entonces, aquí viene toda una familia de enzimas. Ahorita les digo cuál es lo más preguntable, pero pues hay que seguir los pasitos, ¿no? Va a llegar una proteína que se llama Q70 y Q80, que está aquí, y eso lo que va a hacer es mantener junta a nuestra secuencia de ADN. O sea, está ahí como para estabilizar, ¿va? Luego va a reclutar a una enzima que se llama DNA-PK. DNA-PK se junta aquí con Q70 y Q80 y va a formar un complejo. Ese complejo lo que va a hacer es reclutar a otra enzima que se llama artemisa. Está llegando por aquí. Cuando llega artemisa, pues la DNA-PK, pues ¿qué hacen las sinasas? Pues fosforilan, ¿no? Entonces va a poner un fosfato, artemisa, y la va a activar. Entonces artemisa se activa y va a realizar un corte aleatorio. Y ese corte aleatorio también nos va a ayudar a generar diversidad, porque va a ser distinto en todas las recombinaciones. Entonces, por aquí corta así, por aquí corta asá. Y va a abrir nuestra horquilla, que es lo que necesitamos. Les digo que de aquí, pues es como una cascadita, pero la enzima más preguntable es artemisa. ¿Y qué hace? Entonces, pues artemisa, acuérdense que genera el corte aleatorio. De ahí nos vamos a pasar a la unión. Ya separamos la horquilla, ya se puede juntar porque ya tiene el espacio para juntarse.
Aquí vamos a tener 3 enzimas. Para mí la más importante es la TDT, porque es, a mi parecer, la más importante, la que preguntaron, la que preguntan siempre. Entonces aquí tenemos a nuestros 2 pedazos de ADN cortaditos y los tenemos que juntar. ¿Qué pasa? Van a llegar nuestras 3 enzimas. La TDT va a añadir nucleótidos al azar. Son los famosos nucleótidos N, acuérdense. ¿Esto cómo lo hace? Pues en las partes que no tenemos como, digamos así, la secuencia. Aquí, por ejemplo, aquí falta, aquí falta, aquí falta y aquí falta. Lo va a rellenar con nucleótidos al azar para que se pueda unir correctamente. Luego tenemos a la DNA polimerasa que va a añadir nucleótidos palindrómicos o nucleótidos P, es decir, como complementando los espacios que se hayan quedado sin nucleótido por el corte con el que ya tenían. Entonces, por ejemplo, aquí ya había un nucleótido, pero pues aquí va a faltar el otro. Y como saben, pues estos nucleótidos siempre tienen como un compañerito. Entonces, pues lo que hace es añadir un nucleótido complementario al que ya existía. Entonces, todos estos amarillos son la DNA polimerasa que está complementando lo que pues ya había ahí. Y después va a llegar una DNA ligasa y otra enzima que se llama XRCC4, y esto es lo que nos va a pegar ambos extremos, porque si se fijan, pues quedan separados, ¿no? Entonces, esta lo que va a hacer es unirnos aquí para que quede ya una secuencia completa de ADN. Entonces, pues nos va a quedar algo así, como está aquí, y pues se va a repetir con todas las demás, con todos los demás segmentos. Si se fijan, aquí por el código de colores, este es un segmento V y este es un segmento J, entonces es una recombinación BJ. Se supone que siempre se inicia con esa y después vienen todas las demás. Y pues bueno, todo este proceso es lo que nos confiere diversidad y especificidad. ¿Por qué? Pues porque todo esto es diferente en cada corte y todo lo que se une es distinto en cada corte. Sé que ahorita no les puedo preguntar si tienen alguna duda, pero recuerden que si tienen alguna duda sobre este tema en específico, que yo sé que es un poco enredado y lo tenemos que ver muy rápido porque es un repaso, me pueden mandar mensaje y con todo gusto les doy una asesoría pues ya más extensa sobre el tema, ¿va? Entonces, ya que tenemos esto, va a repetirse con los demás y va a empezar a madurar el receptor de nuestro linfocito. Entonces, pues pasemos a los estadios de maduración de nuestro linfocito B. Aquí sí ya me voy a ir un poquito más lento porque esto también lo suelen preguntar mucho. Del tema anterior, solamente lo que les recalqué es lo que suelen preguntar. O sea, igual pues llévenlo bien todo, por si acaso, pero ahora vamos a irnos un poco más lento. ¿Qué es lo primero que pasa? Pues nace nuestro linfocito B. Entonces, vamos a recordar un poquito sobre nuestro primer bloque y el nacimiento de nuestro linfocito B. ¿Cómo se compromete a ser linfocito B y se inhibe el ser linfocito T? Bueno, pues todo empieza en la hematopoiesis, donde tenemos a nuestra célula madre hematopoyética, que le va a caer una citosina, que es interleucina 7, y entonces va a comprometerse a ser de linaje linfoide. Pero pues todavía puede diferenciarse en otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a necesitar para que sea un linfocito B? Vamos a necesitar interleucina 4, CXCL12 y este receptor que es CXCR4. Eso lo va a comprometer al linaje del linfocito B. ¿Cómo va a pasar esto? Bueno, pues el CXL12 va a activarse y este a su vez va a activar a estas 3 moléculas que son E2A, EBF y PAX5. Ya con esto, ahorita vamos a ver cómo se inhibe que sea el linfocito T y se compromete a ser un linfocito B. Entonces, pasemos al primer estadio de maduración. Tenemos a nuestro linfocito pro-B. Es el linfocito B más bebé. Entonces aquí tiene su chuponcito para que se acuerden que es el linfocito B más pequeño. Vamos a ver qué sucede con estas 3 moléculas que les mencioné. E2A lo que va a hacer es aumentarnos la expresión de la cadena sustituta, que es el B pre-B lambda 5. Entonces aquí se va a empezar a reordenar esta cadena sustituta para que nuestro linfocito B pueda expresarla. Luego, EBF va a aumentar PAC5 y PAC5 lo que va a hacer es aumentarnos la expresión de este marcador que es CD19, que es un marcador del linfocito B, es lo que nos dice, este es un linfocito B inmaduro, pero linfocito B, y
a la BDJ recombinasa, es decir, a RAG1 y 2, para que pueda comenzar a reordenar su inmunoglobulina, que es todo lo que vimos ahorita hace un ratito. Entonces, ¿de qué se tienen que acordar? Que este linfocito es CD19 positivo, es de lo que nos habla que es un linaje del linfocito B, que es CD10 positivo, que nos habla de que es un linfocito B pero inmaduro, y CD43 positivo, que es inmaduro. Entonces, aquí nuestro linfocito bebé va a tener muy activa TDT y muy activa BDJ recombinasa. ¿Por qué? Porque justo está pelón, o sea, es un bebé, es pelón, acaba de nacer, y está sintetizando todo su cabellito, o sea, todos sus receptores que va a tener en su membrana. Después va a pasar a ser un linfocito pre-B. ¿Qué tiene el linfocito pre-B? Pues bueno, que le empieza a salir cabellito. Va a expresarnos ya un pre-BCR. ¿Qué es el pre-BCR? Esta cadena de la que hablábamos hace rato, que es la V-pre-B lambda 5, y ya nos va a expresar la cadena pesada del anticuerpo. Es decir, la BDJ recombinasa ya reordenó todo este locus de la cadena pesada para que la pueda expresar. Y nos va a expresar la parte transductora del receptor, que si se acuerdan es CD79. Pero CD79 tiene dos cadenas, entonces por eso aquí les pongo CD79 alfa y CD79 beta. ¿Va? Entonces ya tiene aquí su cabellito, nuestro linfocito, ya está creciendo. ¿De qué se tienen que acordar aquí? Que sigue siendo CD19 positivo, CD10 positivo, CD43 positivo, pero ahora también va a ser CD79 positivo. ¿Va? Esta etapa, bueno, aquí el libro lo divide en breve pequeño y breve grande. Aquí es el breve grande. Ese, una disculpa, tometecito, ese va a proliferar mucho. Va a proliferar bastante y va a tener activa una enzima que se llama BTK. BTK nos va a ayudar para la exclusión alélica, es decir, vamos a agarrar la información de papá o de mamá. Tienen que escoger uno de los dos cromosomas para poder expresarse. Aquí vamos a tener en activo a TDT y a la BDJ recombinasa. TDT libro menciona que está como activo en la primera parte de esta etapa y después se inactiva. Pero pues para fines prácticos mejor decimos que está inactivo. ¿Por qué? Pues justo porque está proliferando. Entonces ya lo que sintetizó lo sintetizó y así como está con su cadena fake y su cadena pesada y su CD79 va a empezar a proliferar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Para que después estos linfocitos pasen al siguiente estadio de maduración, que es el breve pequeño. ¿Qué pasa en el breve pequeño? Que ya está casi listo para entrar a la escuela. Eso quiere decir que ya está reordenando su cadena ligera, que es lo que le falta a su inmunoglobulina. Por eso, aquí otra vez vuelven a estar activos TT y la BDJ recombinasa, porque otra vez está en este proceso de recombinación somática, ¿va? Entonces, acuérdense, la primera cadena que va a sintetizar es una cadena kappa. Si esto sale mal, ahorita vamos a ver, se vuelve lambda, pero la primera cadena que va a sintetizar es la cadena kappa. Y de aquí otra vez recuerden que sigue teniendo los mismos marcadores CD19, CD79, CD43 y CD10. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un breve grande y un breve pequeño? Que el breve grande va a estar proliferando y va a tener inactivas las enzimas de recombinación y el breve pequeño no va a proliferar, va a tener activas las enzimas de recombinación y aparte va a estar reorganizando su cadena ligera, ¿va? Listo, pasémonos con el linfocito B inmaduro. Este pues ya es más grande, ya tiene sintetizadas sus cadenas, la pesada, la ligera, el C79, ya se puede decir que tiene una IgM bien formada en su membrana, y pues ya recorrió un largo camino, está listo para entrar a la facultad y ¿qué creen? Nuestro linfocito decidió estudiar medicina, igual que nosotros, no lo pensó bien. Entonces va a entrar a un proceso que se llama selección negativa. Esto, pues nuestro linfocito está inmaduro, acaba de entrar a la facultad y ¿qué creen? Pues se topó con los filtros de la FACMed, como a todos nosotros nos pasó alguna vez. Entonces, ¿qué pasa si nuestra inmunoglobulina reconoce un autoantígeno? Pues como nosotros, ¿no? Tiene varios caminos. Puede editar su receptor y aquí es cuando lo vuelven a mandar a que se reordene y por eso nuestra cadena kappa pasa a ser una cadena lambda. Puede haber una deleción clonal, puede existir algo que se llama ignorancia inmunológica o puede haber alergia. Todo esto, pues, ¿por qué? Porque obviamente no nos conviene tener un linfocito por ahí rondando que reconozca antígenos propios. Entonces, pues lo mandan a que o edite su receptor
o lo ignora, o que no se pueda activar, o esta de lesión clonal, ¿ok? Esa es la selección negativa. Es como nosotros cuando pasamos a la facultad, entramos y de repente nos damos cuenta de que chin no le hice bien una materia, entonces me tengo que regresar y volverla a estudiar, o no sé, ya no tengo energía para seguir estudiando y escojo otra cosa, o de repente me doy cuenta que no es para mí, ¿saben? O sea, son todos estos caminos del linfocito que si no le sirve bien su receptor, tiene que tomar. Esta es la selección negativa. Y pasa en el linfocito B inmaduro. Luego de ahí vamos a tener a los linfocitos B transicionales. Tenemos al T1 y al T2. Bueno, ya sobrevivió a la carrera de medicina del linfocito. Entonces tiene que hacer algo que se llama internado, a lo que pues a todos nos da miedo enfrentarnos, ¿no? Entonces tiene mucho miedo. Como tiene mucho miedo, pues expresa muchas moléculas proapoptóticas. En esta fase el linfocito está súper proapoptótico, dice como me quiero morir por todo porque tengo mucho miedo de entrar al internado. Aquí va a expresar muchísima IgM en su membrana, es por eso aquí tiene más IgM, y va a empezar a expresar IgD, que tiene por aquí. Que les digo que, bueno, en el repaso pasado les decía que no viene mucha información sobre la IgD, pero podemos identificarlo en la membrana de los linfocitos B cuando están madurando. Este ya va a tener un marcador nuevo, bueno, desde que es inmaduro, perdón, se me fue a mencionarlo, que es el CD20. El CD20 también es un marcador característico del linfocito B, pero ya es un linfocito B más grande, ya no está tan verde, tan pequeño, ¿va? Luego, pasa a ser linfocito B transicional 2, ya es MIP2, ya está sobreviviendo al internado. Entonces está muy feliz porque pues ya va saliendo de esa etapa turbia que pasa todo médico y ahora va a expresar muchas proteínas antiapoptóticas. Ya está feliz. Y aquí por el contrario va a expresar más IgD que IgM. Entonces aquí se ve, ya tiene más IgD que IgM. ¿Va? Aquí, en esta etapa, ya se vuelve CD21 positivo. Entonces ya tiene aquí a su correceptor, ya es CR2 positivo, CD21 positivo, como le quieran decir, que recuerden que reconoce opsoninas del complemento. Entonces, pues ya sobrevivió al internado y pasa a ser un linfocito B maduro. El linfocito B lo logró, ya tiene su título, ya está listo para ir a salvar vidas y pues ya está listo para empezar la especialidad. Va a presentar en ARM porque su sufrimiento no fue suficiente y pues aquí es cuando se va a diferenciar en una célula efectora o en una célula de memoria. Y ya está listo para salir a la vida. Estos son básicamente los estadios de maduración del linfocito B. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta, me pueden decir por privado, por mensaje en el grupo, como quieran, y lo vemos pues con más detenimiento si tienen alguna duda. De aquí, ¿qué es importante? ¿Qué quiero que se lleven? ¿Qué expresa en cada fase? ¿Por qué? Porque esto es lo que preguntan si les dicen. Este es el estadio de maduración en el que prolifera nuestro linfocito y expresa una cadena V pre-B lambda 5. Ustedes tienen que identificar que es un pre-B, porque también les pueden poner por ahí que es un pre-T, porque ahorita vamos a ver que se llaman igual. Y pues no, tienen que identificar que esto es del linfocito B, que si expresa ya una cadena pesada es un linfocito B y en qué etapa la empieza a expresar. Normalmente acuérdense que el pro-B está pelón, es el más bebé en cualquiera de los dos linfocitos, entonces todo lo que empiece a expresar va a ser a partir del pre-B y de ahí les van a empezar a preguntar, ¿ok? Entonces, pues pasémonos ahora con la maduración del linfocito T. Si ya lo entendieron al linfocito B, esto está muchísimo más fácil. De igual forma, para nuestro linfocito T, pues vamos a tener las cadenas, vamos a tener dos, porque recuerden que su TCR tiene dos cadenas, una cadena alfa o una cadena beta, o bueno, por otra parte puede ser una cadena gamma y una cadena delta. Normalmente los que más abundan son los alfa beta, entonces son de los que vamos a hablar. ¿Cómo se elige esto? Bueno, pues se van a reordenar ciertas cadenas al mismo tiempo. Se va a reordenar al mismo tiempo la cadena beta y las cadenas gamma y delta. La cadena que acabe primero será la que determina qué tipo de linfocito será, si un linfocito alfa beta o un linfocito T gamma delta. Las cadenas beta y gamma se van a codificar en el cromosoma 7 y las cadenas alfa y delta en el cromosoma 14, ¿ok? Y pues les digo, de igual forma tiene su locus genético, que aquí está la cadena variable beta, de diversidad beta 1, de unión beta 1, y así tenemos varias.
Esto no lo preguntan, no se preocupen, pero pues se los pongo ahí por si lo necesitan ver. Y pues de igual forma, con el linfocito, como lo acabamos de ver con el linfocito B, pues tenemos que irnos a los estadios de maduración. Tenemos que irnos a lo más básico, que es desde que nace nuestro linfocito T y se compromete a ser linfocito T y no linfocito B. Entonces empezamos igual. Hematopoiesis, célula madre hematopoyética, le cae interleucina 7, se compromete a un linaje linfoide, se le sigue secretando interleucina 7 y empieza a expresar dos receptores, que es CCR9 y Notch1. Esto es lo que nos va a comprometer a ser linfocito T. ¿Cuáles son sus ligandos? Bueno, pues de Notch1 se van a unir a estos, a CCL25 y a Jagged1. Entonces aquí tenemos que se activa Notch1, se une a Jagged1 y va a empezar a secretar estas dos cosas, que es GATA3 y la BDJ recombinasa que necesitamos para que reordene su receptor. Entonces, este linfocito se va a ir al timo, a su escuelita. Y pues vamos a iniciar. Tenemos el linfocito ProT, que es el linfocito T más bebé. Ay, aquí que dejé el B, una disculpa, es linfocito T más bebé. Y pues está reordenando su cadena beta, gamma o delta. Aquí es donde están compitiendo para ver qué gana y qué tipo de linfocito va a ser. Entonces, para fines prácticos, vamos a decir que ganó aquí la cadena beta, que es lo más común. Este linfocito, ¿qué marcadores va a expresar? Va a ser CD25 positivo, CD44 positivo, CKIT positivo y va a tener activas sus enzimas, pues porque está reordenando sus cadenas, ¿no? Luego pasa a ser linfocito pre-T. El linfocito pre-T pues ya empieza a tener pelo, como pueden ver aquí, pero está medio pelón de algunas partes todavía, ¿no? Pues todavía sigue siendo pequeño. ¿Esto qué quiere decir? Que ya reordenó su cadena beta, ya ganó la cadena beta y ya la va a expresar. Aquí está la cadena beta. Pero todavía no reordena su cadena alfa. Entonces va a expresar en el pre-TCR una cadena sustituta, igual que el linfocito B. Solo que aquí la cadena sustituta se llama PT-alfa, que es esta cosa de aquí, es una cadena sustituta. Todavía no está la cadena, pero está ahí por mientras, ¿va? Este ya va a empezar a ser CD247 positivo, ya tiene aquí sus cadenas Z y sigue teniendo activa pues las enzimas para seguir reordenando su receptor. Luego, ¿qué pasa? Nos vamos a topar con que ya reordena todo, pero este linfocito le creció muchísimo el cabello, no se quedó medio pelón como el linfocito B. Entonces, pues va a necesitar un corte y a su vez va a necesitar decidir su futuro. ¿Por qué? Porque este estadio se llama linfocito T doble positivo. ¿Por qué doble positivo? Porque tiene un CD4 y tiene un CD8. Pero como sabemos, pues no podemos ser todo lo que queremos en esta vida y debemos decidir un camino. Entonces, ¿cómo elige? Ya tiene su TCR completo, pero está más que completo. Entonces va a pasar a algo que se llama selección positiva, que es lo que veíamos el bloque pasado, que sucede en el timo. Y pues bueno, se tiene que restringir a un tipo de MHC, ya sea MHC tipo 1 o MHC tipo 2. Aquí hay algo que se llama regla de los ochos. Si se restringe al MHC2, va a ser un linfocito CD4 positivo. ¿Por qué? Porque 4 por 2 da 8. Si se restringe al MHC1, va a ser un linfocito CD8 positivo, porque 8 por 1 pues da 8. Entonces, ¿cómo elige? ¿Cómo elige y qué pasa si no elige? Bueno, pues primero, si se activa, bueno, vamos a tener una enzima, se me fue su nombre, una sinasa asociada al CD4. Si esta se activa mucho, así mucho, va a empezar a expresar GATA3 y THPOC. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a inhibirnos a otra molécula que se llama RUNX3. Y entonces eso va a hacer que se decida por el camino CD4. Por otro lado, si tenemos esta sinasa asociada al CD8, se va a activar muy poquito y se va a activar tan poquito que no le va a alcanzar para activar estas moléculas. Entonces, este se va a seguir secretando, RUNX3, y se va a ir por el camino de ser un CD8. Si no se restringe, va a tener dos consecuencias. O sea, si quiere seguir siendo las dos cosas, le van a decir, a ver, o haces apoptosis o ocurre algo que se llama muerte por abandono.
Entonces, pues tiene que elegir un camino. Y después de eso, nuestro linfocito T, que ya pues va a ser nada más positivo una vez, va a pasar a la selección negativa. Y pues la selección negativa es básicamente lo mismo, es para ver si es autorreactivo y se da por un gen que se llama aire. Aire lo que va a hacer es presentarle a nuestro linfocito T varias moléculas propias. Entonces dice, mira, esto es piel, esto es hígado, esto es riñón. Y nuestro linfocito T tiene que ser capaz de decir como, ah, sí, esto es propio, entonces no me voy a activar. Y así con todas. ¿Qué pasa? Si es muy afín a estos autoantígenos, pues va a ser apoptosis, porque nosotros no podemos tener por ahí circulando linfocitos que nos van a atacar, ¿no? ¿Qué pasa si los medio reconoce, como que dice, ay, como que me quiero activar, pero como que no me activo? Pues aquí se forman los linfocitos T reguladores que son naturales o los NT-reg. Así también los pueden encontrar. Esto lo vamos a ver más en regulación de la respuesta, entonces no se preocupen. Y pues si no los reconoce, está listo para salir a circulación. Entonces pasamos a otro estadio. Y pues ya está, este linfocito ya eligió qué va a hacer y ya se está preparando para salir, que es el linfocito T inmaduro. Aquí podemos tener como dos tipos de linfocito T inmaduro, que es el que nos expresa en su TCR-CD4 o el que nos expresa en su TCR-CD8. Todos los linfocitos T, recuerden, son CD3 positivos y pues aquí también siguen siendo CD47 positivos porque tienen su cadena. Y ya por último, cuando ya está maduro, la diferencia es que comienza a expresar este receptor, que es el S1PR1. Este receptor que hace es el que le permite salir a circulación. Es el que del timo le dice como, te llama por ahí la sangre, corre, 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 y se va. ¿Va? Entonces, estos serían los estadios de maduración del linfocito T. De igual forma que quiero que recuerden qué expresa en qué parte. Si les dicen expresa una cadena sustituta PT alfa, pues acuérdense que es un linfocito pre-T, no pre-B. Y pues así con cada una. Y esto creo que nunca he visto que se los pregunten, pero pues por si acaso llévenlo bien. Después de maduración, pues sigue nuestro bonito MHC. Bueno, chicos, hice una pequeña pausa para toser, pero pues regresemos. Primero, pues, ¿qué es el MHC o el complejo principal de histocompatibilidad? Em, Muchas veces le ponen complejo mayor, pero eso es una mala traducción, porque en inglés es major, pero es principal. Pues bueno, es una familia de genes que nos va a ayudar a presentar los antígenos a nuestros linfocitos T. Entonces, pues también, como todo, tiene su mapa genético. Si se fijan, aquí es muy, muy largo, no es como los otros. El MHC, pues vamos a tener que es una familia de genes que va a codificarse en el brazo corto del cromosoma 6. Y a pesar de que es el brazo corto del cromosoma, va a ocupar una gran parte de nuestro ADN. Va a ser tan largo que lo vamos a dividir en varias regiones. Vamos a tener un MHC tipo 1 o clase 1, un MHC clase 2 y en el centro de estos va a quedar un pequeño espacio que denominan MHC clase 3. Realmente, pues, así que formen moléculas, vamos a tener este y este de acá, pero en el MH3 también codifican unas pequeñas moléculas que les tengo que decir porque capaz se las preguntan. Entonces, pues empecemos. Primero vamos a ver el MHC de clase 2. Aquí van a codificar las moléculas que van a formar a nuestro MHC, pero también van a codificar otros genes. Entonces, pues vamos a ver qué codifica aquí. Primero vamos a tener a las moléculas clásicas del MHC de clase 2. Aquí nos referimos con moléculas clásicas a que están en contacto con el antígeno. Estas van a presentar el antígeno. Son las que vamos a utilizar para cargar a nuestro antígeno. ¿Cuáles son estas? Son DP, DQ y DR. ¿Cómo se pueden acordar que son del MHC de clase 2? Pues porque tienen dos letras. Y si se fijan, para que se acuerden de las letras que siguen, pues esto es como el electrocardiograma que acaban de ver. Es PQR, es como las ondas de ahí, ¿no? Entonces aquí tenemos DP, DQ y DR, nuestro mapa genético. De ahí vamos a tener a unas moléculas que son no clásicas. ¿A qué nos referimos con no clásicas? A que no están en contacto como tal con el antígeno. Tienen más que nada
un papel muy importante en el procesamiento del antígeno, o sea, en la parte en la que estamos procesándolo en nuestra célula presentadora de antígeno para poderlo expresar. Estas moléculas, ¿cómo se llaman? Son DM y DO. Pues aquí tenemos ADM y aquí tenemos ADO. Ahorita que veamos el procesamiento del antígeno, van a ver para qué sirven, no se preocupen. Y pues también aquí van a codificar genes del proteasoma, pero hay un pequeño detalle. Estos genes van a codificar en esta región, que es el MHC de clase 2, pero no se van a usar en esta vía, que ahorita vamos a ver en el procesamiento del antígeno. Se van a usar en la vía del MHC de clase 1, ¿ok? Pero solamente pues codifican aquí. Va, vamos a pasarnos al sandwichito, que es el MHC de clase 3. Aquí nada más quiero que recuerden dos cosas. Que se codifican moléculas del complemento, como lo pueden ser el factor B, C2 y C4, y citocinas. Generalmente citocinas proinflamatorias, como el TNF-alfa, y la linfotoxina alfa-beta, ¿va? Aquí el libro pone como que, aquí no sé si vean que está mezclado en ambas partes, pero pone como que aquí codifica MIG-B. Para mí y para fines de departamental, yo pondría que las moléculas MIG, que si se acuerdan son importantes con las células NK, codifican en la región del MHC de clase 1. Se los puse aquí así, pues porque así viene en su libro y pues al final nos basamos del libro, ¿no? Y por último, la región del MHC de clase 1 igual va a tener moléculas clásicas, que son las encargadas de presentar al antígeno, que van a ser A, B y C, y vamos a tener moléculas no clásicas que se van a encargar de regular otras células, como las células NK. Esto lo ven mejor como en la inmunología del embarazo, que es parte de bloque 3. Es un pedacito que está muy, muy interesante, pero pues bueno, no está de más mencionarlo, y aquí es E, F y G, ¿ok? Las moléculas no clásicas. De aquí pues tenemos que hablar de las propiedades del MHC, pero voy a hacer una pequeña pausa, ahorita regreso, chicos. Listo, chicos, volví. Pues bueno, como les decía, vamos a hablar de las propiedades del MHC porque tenemos que ver qué es lo que hace que estas moléculas sean tan únicas en cada uno de nosotros y pues al final eso nos ayuda mucho para ver por qué algunas personas tienen, por ejemplo, cierto tipo de alergias o por qué algunas personas sí se defienden, por ejemplo, súper bien contra el COVID, pero pues otras no, etcétera. Entonces, pues vamos a empezar. Tenemos una propiedad que se llama polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo? Son las variaciones que va a haber en un solo gen entre las personas de una población. Es decir, eh, un solo gen va a tener diferentes variaciones en la persona 1, en la persona 2, en la persona 3, 4, 5, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto va a hacer que las poblaciones puedan protegerse. ¿Por qué? Porque va a haber una gran diversidad y al final vamos a ver que existe otra cosa que se llama codominancia. Ahorita la vamos a ver, no se preocupen. Entonces, es un solo gen con diferentes variantes. Por ejemplo, aquí tenemos DP azul, aquí tenemos DP rojo y aquí tenemos DP naranja. Es decir, cuando se procese, se junte esta proteína, cuando se exprese, va a ser distinta en cada individuo porque va a tener aminoácidos o secuencias de aminoácidos distintas en cada individuo y eso va a conferir protección contra distintas cosas, ¿va? Luego tenemos el poligenismo. El poligenismo nos habla de varios genes diferentes que tienen funciones similares y esto va a hacer que las moléculas del MHC sean mucho más variadas. Es decir, múltiples genes van a contribuir a una sola característica. Entonces, si tenemos polimorfismo y aquí tenemos DP de una forma, va a sintetizar este MHC de una forma, pero si lo tenemos de otro color, va a hacer que esto cambie. Entonces, a eso se refiere, que al final todas estas variedades entre genes va a hacer que varios genes distintos se junten y contribuyan a una característica. Luego tenemos, esto no es como tal una propiedad, pero igual no está de más mencionarlo, el haplotipo, que es un grupo de alelos del MHC que está presente en cada cromosoma de las personas. O bueno, de las distintas personas, pues. ¿Y qué es un alelo? Un alelo es una variación en las secuencias de ADN de estos cromosomas.
Entonces aquí tenemos una variación, aquí tenemos una variación, aquí otra. Y pues esto, si se junta, pues será un grupo de variaciones en los cromosomas de las personas. Y la propiedad que les decía, la última, la codominancia, nos habla de que cada persona va a expresar estos alelos, estas variaciones heredadas de sus progenitores, o sea, de nuestros papás. Y vamos a tener el 50% de papá y el 50% de mamá. ¿Ok? Entonces, esto va a aumentar el polimorfismo. ¿Por qué? Pues porque veíamos que el polimorfismo es la variación de un gen entre los individuos de las poblaciones. Es decir, si la persona 1 se junta con la persona 2, su hijo, esa forma quedó un poco extraña, lo siento, su hijo va a nacer con estos dos. Y eso va a hacer que aumente el polimorfismo en la población. Y también va a aumentar el poligenismo porque van a aumentar estas variaciones de los genes y al final se van a mezclar y van a formar una sola molécula de MHC, por ejemplo. Entonces aquí tenemos esta mezcla y aquí tenemos que está el 50% de papá y el 50% de mamá. El 50% de papá y el 50% de mamá, ¿va? A eso se refiere. Ahora sí, vamos a ver qué es el MHC de clase 1 y qué es el MHC de clase 2 y ya formadito. Vamos a empezar por el MHC de clase 2. Primero, pues ¿dónde va a estar presente? En todas las células presentadoras de antígeno, las APC o las CPA, como le quieran decir. Es decir, linfocitos B, macrófagos y células dendríticas. Sobre todo células dendríticas clase 1 son como las más importantes aquí. Ay, lo siento, chicos. Esta va a aumentar esta molécula en presencia de interferón gamma, es decir, cuando hay una respuesta, se secreta interferón gamma, va a aumentar la expresión en estas células. Si aquí tenía una molécula del MHC clase 2, va a tener 2, 3, 4, por ahí. Y el gen más polimórfico de este MHC es el HLA-DR-B, ¿ok? Eso se lo pueden preguntar. ¿Cómo se forma o cuál es la estructura de esta molécula? Se va a formar de dos cadenas, una cadena alfa, que es esta azul de aquí, y una cadena beta, que es esta morada de acá. Y a su vez se va a dividir en dos regiones. Vamos a tener una región polimórfica, que está de rosita, y una región no polimórfica, que está de verde. Polimórfico, pues ya lo vimos, es como todas estas variaciones que hay, ¿no? El gen más polimórfico es este de acá, pero esta región va a ser muy polimórfica en general. Entonces, pues para dividirlo, vamos a tener alfa 1 en la región polimórfica y alfa 2 en la región no polimórfica. De igual forma, vamos a tener beta 1 en la región polimórfica y beta 2 en la región no polimórfica. Aquí en beta 2 es la zona en la que se va a unir nuestro correceptor, es decir, CD4, porque ya vimos que CD4 se une al MHC de clase 2, es decir, nuestros linfocitos T cooperadores van a unirse aquí cuando se les presente un antígeno. Y pues vamos a hacerle un pequeño zoom a la región polimórfica. ¿Por qué? Es muy importante porque esta es la hendidura de unión al péptido. Es decir, en esta parte de aquí se va a unir el antígeno que ya se procesó, el cachito de antígeno, que le vamos a presentar a nuestro linfocito T. Esto es lo que va a reconocer nuestro TCR. ¿Entre qué y qué está? Entre alfa 1 y beta 1 en la región polimórfica. Esto no se les puede olvidar porque es muy preguntable. De aquí, ¿cómo se pueden acordar que alfa 1 y beta 1 es la región de unión al péptido en el MHC de clase 2? Pues porque son dos letras distintas, una y dos, alfa 1, beta 1. Acuérdense que si son dos letras distintas es el MHC de clase 2. Y pues como un detallito por ahí, aquí se unen péptidos de 10 a 30 aminoácidos, es decir, pues péptidos grandecitos. ¿Por qué? Porque como es la unión de dos cadenas, tenemos aquí un pequeño espacio que hace que esto sea flexible. Entonces se pueden unir péptidos un poco más grandecitos y se va a moldar a su forma, ¿va? Luego tenemos a nuestra molécula del MHC de clase 1. ¿Dónde va a estar presente? Va a estar presente en las células nucleadas. Es decir, ¿en qué células, por ejemplo, no va a estar? Pues en los eritrocitos, no tienen núcleo. Pero, por ejemplo, en los hepatocitos sí va a estar,
porque tienen su núcleo y lo van a expresar. Este aumenta en situaciones en las que tenemos interferón clase 1, que si se acuerdan es excelente contra las respuestas virales versus virus. Y aquí todo empieza a tener sentido. ¿Por qué? Porque, pues si se acuerdan, aquí el que nos va a ayudar es nuestro linfocito CD8, o sea, nuestro linfocito citotóxico. Y los linfocitos citotóxicos, al igual que las células NK, nos ayudan muchísimo en las respuestas contra microorganismos intracelulares. Entonces tiene sentido que exista una respuesta antiviral que haga que aumente la expresión del MHC1 en células nucleadas. También puede aumentarlo el interferón gamma. Se los pongo en chiquito porque no es tanto. Entonces, si les preguntan, es interferón clase 1. Aquí la molécula más polimórfica va a ser el HLA-B. Y pues igual está fácil recordar esto porque pues las moléculas clásicas A, B y C pues, solamente tienen una letra MHC clase 1 y la más polimórfica, es decir, la que es más variable, es la B. ¿Cómo se forma la estructura de nuestro MHC de clase 1? Este va a tener de igual forma dos cadenas, pero la cadena alfa va a ser más grande. Entonces aquí vamos a tener una gran cadena, que es la cadena alfa, y una cadena pequeñita que recibe el nombre de beta 2 microglobulina. Esta no se va a codificar en el cromosoma donde se codifica nuestro MHC, se va a codificar en el cromosoma 15. Entonces viene de otro lugar. Si se fijan, nuestra región polimórfica aquí se forma de una sola cadena. Entonces, si se forma de una sola cadena, recuerden que es MHC de clase 1. ¿Dónde va a estar aquí nuestra unión de CD8? Aquí no puede estar en la cadena beta porque pues, no queda ahí, está en alfa 3, ¿ok? En la región no polimórfica se va a unir nuestro CD8 a alfa 3. Y aquí nuestra hendidura de unión al péptido va a ser entre alfa 1 y alfa 2. Entonces acuérdense, una sola letra es MHC de clase 1. Y aquí el detalle es que se unen a péptidos un poco más pequeños, pues porque como solo es una sola cadena no es tan flexible como la otra. Y como dato, esta molécula va a ser análoga al CD1, que es una de las vías que vamos a ver en presentación de antígenos, solamente que la diferencia es que el CD1 se codifica en el cromosoma 1. Esto se los pueden preguntar también, entonces no se les olvide. Y pues de ahí tenemos que ver presentación de antígenos. Es un tema muy padre, la verdad. Vamos a verlo rápido para que no se me aburran y pues nada, empecemos. ¿Qué es el procesamiento de un antígeno? Es un mecanismo por el cual nuestras células van a convertir al antígeno en pequeños péptidos que se puedan unir a las moléculas del MHC. Vamos a tener dos tipos de células que pueden hacer este proceso. Las células presentadoras de antígeno profesionales, que son estas de acá, de la vía del MHC clase 2, y las no profesionales, es decir, las células nucleadas que van a presentar sus antígenos por el MHC de clase 1, que pueden ser, por ejemplo, los neutrófilos, los eosinófilos, aquí les puse hepatocitos, las células con núcleo que puedan presentar antígenos por la vía del MHC clase 1. Vamos a ver primero las características de las profesionales. Vamos a tener a nuestra célula dendrítica. Nuestra célula dendrítica, que les digo generalmente es la clásica, la célula dendrítica clásica 1, es capaz de hacer algo que se llama presentación cruzada. Igual lo vamos a ver ahorita. Y estas son las que van a activar a nuestros linfocitos T, generalmente. Vamos a tener dos tipos. Esto es importante y quiero que se lo tatúen porque también se los pueden preguntar. Puede ser una célula dendrítica inmadura o madura. ¿Cómo vamos a saber cuál es cuál? La inmadura va a tener una alta capacidad fagocítica. Es pequeño y cuando eres pequeño e inmaduro tienes mucha hambre por crecer, estudiar, aprender. Entonces, acuérdense que esta tiene mucha hambre. Tiene una alta capacidad fagocítica. Va a tener muchos receptores porque pues está por ahí tratando de atrapar todo lo que se encuentra y va a tener muy poquito MHC de clase 2 pues expresado. ¿Por qué? Porque todavía no ha comido, todavía no tiene algo que procesar para expresarlo. Por otra parte, la madura es lo contrario. Esta ya creció
ya no tiene tanta hambre de comerse al mundo, entonces pues ya baja su capacidad fagocítica, a su vez bajan los receptores endocíticos y aquí va a aumentar el MHC de clase 2, porque como ya comió, ya procesó todo, ahora tiene que enseñarlo. Ya cuando eres alguien maduro o cuando eres alguien grande ya tienes mucho que enseñar, entonces ya empiezas a expresar mucho MHC de clase 2 para poderle enseñar a todos lo que comiste, lo que aprendiste. Y esto va a estar en los ganglios. ¿Cuáles son sus receptores? Bueno, pues aumenta aquí CCR7 para migrar al ganglio y CD80 y CD86, que son coestimuladores, es el famoso B7, ¿va? Luego tenemos a nuestro linfocito B, que bueno, realmente no hay mucho que decir al respecto. Aumenta CCR7 para que pueda migrar y activar linfocitos. Y tenemos a nuestro macrófago M1. Pues aquí nos ayuda mucho el interferón gamma y el CD40 ligando y tiene MHC2 inducible. Esto lo vamos a ver un poco mejor en la activación del macrófago un poquito más adelante. Y luego tenemos a nuestras células nucleadas, que pues no hay mucho que decir sobre ellas. Tienen núcleo y expresan su bonito MHC de clase 1, ¿va? Entonces, vámonos a las vías. Primero vamos a ver, bueno, uno, qué tipo de vía es, y después nos vamos a pasar a cómo es que se pliega o se forma nuestra molécula del MHC. Y ya que vimos eso, vamos a ver ahora sí los pasos del procesamiento, ¿va? Para que no se me enreden. Entonces, vamos a ver primero la vía del MHC de clase 1. Esta vía es endógena o citosólica. ¿Por qué? Porque va a ser con antígenos que están dentro de nuestra célula, porque el MHC de clase 1 ya vimos que se apoya del CD8 y que generalmente esto es contra microbios o antígenos que están dentro de nuestras células. Entonces, ¿cómo se sintetiza nuestra proteína del MHC? Muy fácil. Va a llegar una proteína que se llama calnexina. La calnexina va a ayudar a plegar a la cadena alfa. Es decir, si nosotros teníamos a nuestra cadena alfa por ahí así, esta es nuestra cadena alfa, va a llegar la calnexina y se va a empezar a pegar de forma que le ayuda a doblarse para que termine con esta forma, ya como estructuradita. Después se va a asociar la cadena beta 2 microglobulina, que es este palito de aquí, y cuando ya esté asociada, se va a unir un complejo que se llama complejo de carga del péptido, que se forma de calreticulina, que está aquí, ERP57, que está por aquí, y tapsina, que es esta proteína larga de por acá. ¿Ok? Ya que está así, nuestra molécula se va a una vesícula para esperar que se procese un antígeno y poder salir a la superficie de la célula a enseñarlo. Entonces, ahora sí, dejen borro esto de aquí. Vamos a pasarnos a los pasos. ¿Qué tenemos primero? Primero vamos a tener una proteína que está en el citosol. Puede ser una proteína viral, una proteína tumoral o alguna proteína que sabemos que está dentro de nuestra célula. Y esta proteína se va a ubiquitinizar. Es decir, se le van a pegar por aquí ubiquitinas, que va a ser como una señal para que ésta pueda entrar a nuestro proteasoma. Esto mediante una ligasa, y pues bueno, ya que las tiene, va a ser como su señal para poder entrar al proteasoma, que es este de aquí, ¿ok? Una vez que entra el péptido, este va a comenzar a degradarlo. Entonces aquí ven cómo entra nuestro péptido completo y comienza a salir en cachitos, ¿no? Ya partidito. La cosa es que lo degrada de 8 a 16 aminoácidos, es decir, todavía está un poco largo para poderlo expresar en nuestro MHC, porque si recuerdan pues carga péptidos un poco más pequeños, pero es lo suficiente para que pueda entrar al retículo endoplásmico, ¿va? Entonces, ¿por dónde va a entrar? Aquí está, por una proteína que se llama TAP, que si recuerdan, habíamos hablado de ella, pues, en la parte anterior, que se codifica en el MHC de clase 2, pero aquí está, nos ayuda en la vía del MHC de clase 1 para que puedan entrar los péptidos al retículo endoplásmico. Entonces, van a entrar. Y en el retículo endoplásmico va a haber una proteasa que se llama ERAP y esta va a cortar o a escindir los péptidos un poquito más pequeños
para que ahora sí pueda cargarlos nuestra molécula del MHC de clase 1 y lo pueda expresar en la superficie de nuestra célula. ¿Ok? De aquí, ¿qué les pueden preguntar? Les pueden preguntar, esa vía por la que TAP ayuda a la entrada de los péptidos, shalala, shalala, acuérdense que TAP funciona en la vía del MHC de clase 1. Y también les pueden preguntar esta parte de aquí, que es lo de la calnexina o lo del complejo de carga del péptido, que es calreticulina, ERT57 y tapsina. Acuérdense que esto es de la vía del MHC de clase 1. ¿Va? Bueno, ahora nos pasamos a la vía del MHC de clase 2. Esta vía es exógena o endosomal. Por favor, no vayan a confundir endógena con endosomal. Son cosas diferentes. Endógeno es que está adentro, ¿va? Acuérdense que esta es exógena o endosomal. Esta es la vía del MHC de clase 2, es decir, de nuestros bonitos linfocitos T CD4 positivos. De igual forma, vamos a ver primero cómo se sintetiza. Aquí no vamos a tener a calnexina. Aquí lo que vamos a tener es a CD74 o a nuestra cadena invariante. Esto es lo que va a ayudar a plegar ambas cadenas, la cadena alfa y la cadena beta. Entonces, esta parte de aquí es nuestra cadena invariante, ¿va? Va a tener esta porción que se llama clip, que de hecho se los dibujé como si fuera un clip de papel, para que no lo olviden. Y clip va a estar tapando aquí nuestro surco de unión. Ya que plegó las cadenas, va a dirigir a nuestra molécula a nuestro aparato de Golgi para pues estar lista para cuando lleguen nuestros péptidos. Ahora sí, vamos con los pasos. Primero, vamos a tener una proteína que la van a capturar, ya sea por endocitosis, pinocitosis o fagocitosis. Entonces, esto es este proceso que vimos en bloque 1, que nuestra célula mueve su citoesqueleto, atrapa la proteína y la fagocita. Ya que está en el interior de nuestra célula, el péptido se va a internalizar en endosomas y lisosomas. Y dentro de estos va a haber enzimas que van a degradar a nuestro péptido. Entonces lo va a hacer cachitos. Luego tenemos unas moléculas que se llaman catepsinas. Las catepsinas, ¿qué van a hacer? Van a degradar a nuestra cadena invariante. Pero va a quedar esta pequeña parte que les dije que se llama clip. Es decir, todavía va a estar tapado nuestro surco de unión al péptido. Entonces, tenemos a nuestra molécula en una vesícula que se une a la vesícula en la que está el péptido, pero el péptido todavía no se puede unir al MHC de clase 2 porque hay algo que lo está tapando. Aquí entran las moléculas no clásicas que les dije que sirven para, pues, vaya, para procesar el antígeno, pero no para presentarlo. Entonces, tenemos a HLA-DO, que normalmente siempre está inhibiendo a HLA-DM, pero cuando está listo para ya, pues, el péptido, cuando ya está listo, cuando ya está procesado, cuando ya está cortadito, HLA-DO se va a inhibir y entonces va a activarse HLA-DM. Y su tarea es quitar el clip. Es decir, esta se inhibe, entonces deja de inhibir a esta y esta se activa para quitar el clip y llevárselo. ¿Ok? Ya esto pues se queda sin esta parte y se puede permitir la unión del péptido a el surco de unión. Y pues se carga y entonces se va a expresar en la membrana. Entonces aquí está como dibujadito. Cuando se degrada esto, se quita el clip y entonces ahora sí puede cargarse el péptido y expresarse en la membrana o en la superficie. De aquí que quiero que se acuerden que HLA-DM quita el clip, eso es preguntable. Y aquí lo que nos ayuda a plegar la cadena es C74 o la cadena invariante. Y que aquí, pues, lo que nos tapa el surco de unión no es un complejo de carga del péptido, es un clip, ¿va? Y pues claramente que esto es por fagocitosis, eso no se les puede olvidar. De aquí vamos a pasarnos a la presentación cruzada. ¿Qué pasa? Pues nuestras células dendríticas clásicas tipo 1, que son las encargadas de este tipo de presentación, van a fagocitar al péptido. Y el péptido se va a procesar pues normal por el MHC que se tiene que procesar. Entonces lo fagocita, se empieza a procesar como ya se los expliqué en esta parte de acá.
pero hay una molécula que se llama SEC61 que abre como una puertita y le permite al péptido salir al citosol. Entonces, ¿qué pasa? Que si el péptido sale al citosol, se va a procesar también por la vía del MHC de clase 1, por la vía citosólica. Entonces se va a procesar por el MHC de clase 2 y por el MHC de clase 1. ¿Va? Aquí, una disculpa, lo anoté al revés. El MHC de clase 2 sería la vía de acá y el MHC de clase 1 la vía de acá. Lo siento mucho, se me fue ahí corregirle. Y por último, tenemos la vía del CD1. De aquí realmente lo único preguntable es que esta es encargada de presentar antígenos lipídicos, que presenta antígenos a linfocitos TNK y T gamma delta, que el linfocito TNK no es lo mismo que célula NK, recuérdenlo. Y pues nada, que esta es análoga al MHC de clase 1 y pues que hay CD1, A, B, C, D y E. Esta específicamente es la E. Y bueno, que en su vía MTP va a añadir lípidos endógenos, que es como lo que tapa el surco, y saposina es la que va a reemplazar el lípido endógeno por el lípido que tiene que cargar para presentar. Y pues básicamente que codifican el cromosoma 1 y eso es lo único que les pueden preguntar de esta vía, ¿va? Con esto terminamos MHC y procesamiento de antígenos y de aquí ya viene lo padre, que es activación. Bueno, pues vamos a ver activación del linfocito T primero. La verdad, pues yo creo que y la activación de linfocitos B son los temas más pesados del bloque. Entonces espero que se entienda, espero que les sirva mucho este repasito, porque seguramente les van a preguntar mucho sobre esto, ¿va? Entonces, ¿por qué empezamos? Pues empezamos por cómo llega nuestra célula dendrítica con el antígeno cargado, lista para presentárselo a nuestro linfocito T. Esto lo vimos en bloque 1, pero pues bueno, básicamente llega nuestra célula dendrítica por el conducto de FRC o células siempre se me traba el nombre y como ahorita tengo mucha tos, mejor lo voy a dejar como FRC, pero se los escribo si no al rato. Y bueno, va a llegar a la paracorteza de nuestro ganglio, que si recuerdan es la zona T dependiente. ¿Esto por qué? Porque expresa CCR7, como ya habíamos visto, que se une a CCL19 y 21. Y bueno, pues va por ahí, va a ir buscando a un linfocito T virgen para activarlo. Entonces aquí está nuestra célula, que va en camino a buscar a nuestro linfocito T que acaba de salir de su maduración para poderlo activar. Entonces, de aquí que quiero que se lleven súper bien, pues la verdad es que todo, pero sobre todo esto, siento que es donde más los pueden confundir. Tenemos algo que se llama complejo supramolecular de activación, o el famoso SMAC, que se va a dividir en tres como secciones. Tenemos al D-SMAC, al P-SMAC y al C-SMAC. El C-SMAC es como el más importante, es la parte central de este complejo, donde va a estar pasando como todo lo relevante. El P-SMAC es la parte periférica y pues realmente nada más hay una molécula de un lado, entonces, pues es el menos preguntable a mi parecer. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, en el CESMAC vamos a tener a nuestro TCR uniéndose a nuestra molécula del MHC de clase 2. Y pues va a estar obviamente el correceptor, todo el TCR, que es el CD3, el CD247 y nuestras moléculas coestimuladoras, ¿ok? De aquí que es importante, ustedes deben saber qué es lo que expresa el linfocito y qué es lo que expresa nuestra célula dendrítica. Entonces, recuerden que el coestimulador siempre va a estar en la célula dendrítica o en la célula presentadora de antígeno, porque es lo que nos va a dar la señal a nuestro CD28 como para que se siga la respuesta a la activación. Entonces, ¿qué expresa nuestro linfocito T? Nuestro linfocito T va a expresar TCR con su CD247, su CD3 y su cadena alfa y su cadena beta. También va a expresar el CD4 y el CD28. Mientras tanto, en esta parte, nuestra célula dendrítica va a expresar el MHC de clase 2 y el coestimulador, que puede ser B7 o se los pueden preguntar como CD80 y CD86, ¿va? De ahí nos abrimos un poquito más al P-SMAC. Aquí se van a expresar como más que nada proteínas de adhesión. Entonces, nuestro linfocito va a expresar LFA1, que es el receptor, y CD2, que es un ligando.
¿Cómo se pueden acordar de esto? Pues nuestro linfocito T va a expresar el 1 y el 2. Y luego nuestra célula dendrítica va a expresar LFA3, que es el receptor, y va a expresar esta molécula de adhesión que es ICAM1. Entonces, nuestra célula dendrítica va a expresar el 3 y el raro, ¿va? Porque este es el que tiene más letras y pues empieza con una I y está raro, es el raro. Y en la periferia, nuestro linfocito T va a expresar CD45RA, que ahorita vamos a ver para qué sirve, pero básicamente nos ayuda a activar la vía de la activación. Ahorita van a ver por qué. Entonces, no sé si recuerden que siempre hablamos de que se necesitan pues 3 señales para que nuestras vías funcionen. La primera señal siempre va a ser el reconocimiento, es decir, cuando llega el antígeno cargado en el MHC y nuestro TCR lo reconoce y se une a nuestro CD4. Lo siento. Nuestro CD4, esta es la cascada de activación, va a tener asociada una molécula que se llama LSK. LSK va a estar fosforilada, es decir, va a estar inactiva. ¿Cómo se va a activar? Porque nuestro CD45 va a quitarle ese fosfato y entonces LSK se va a activar y aquí va a empezar toda la cascada de señalización. Ahorita les voy a explicar al final qué es lo que quiero que se lleven de las cascadas. Ahorita nada más se las voy a decir, pero bueno, al final vemos que es lo realmente importante, ¿va? LSK, pues ya vimos que está asociada a CD4 o a CD8 y pues bueno, va a fosforilar porque es una sinasa, es de la familia de las SRC sinasas. ¿Qué va a fosforilar? Pues va a fosforilar a los dominios ITAM que tenemos en nuestro TCR, que si se acuerdan lo vimos en la parte 1 del repaso cuando vimos los receptores para antígenos. Un dominio ITAM, les puse la A en grande para que se acuerden que está encargado de activar. Entonces, tenemos a los dominios ITAM de CD3 y a los de las cadenas Z. Todo eso va a ser fosforilado por LSK. Una vez que están fosforilados, va a llegar una proteína que se llama SAP70. ¿Cómo me acuerdo yo que este es del linfocito T? Porque 70 parece la T, entonces linfocito T. Va a reconocer estos fosfatos de los dominios ITAM y se va a activar y va a fosforilar a nuestra cadena LAT, que es esta de aquí. De igual forma, pues LAT tiene una T para que se acuerden que es del linfocito T. Entonces, LAT fosforilada va a activarse y va a reclutar a 2 proteínas, que son SLP76 y GATS. SAP70 las va a ver cuando llegan y les va a decir, pues también te pego a ti un fosfato y a ti también te pego otro fosfato. Y ya que tenemos este complejo fosforilado de LAT, SLP76 y GATS, se van a reclutar 2 enzimas, que es la fosfolipasa gamma 1 y GRB2. La fosfolipasa gamma 1 se va a encargar de estas 2 vías, de la vía del IP3 y la vía de DAC, y GRB2 se va a encargar de las vías de las MAP sinasas, ¿va? ¿Qué es importante aquí? El resultado de cada una. ¿Qué deben saber? Pues que la vía del IP3 se basa en calcio y en complejos calcio-galmodulina y calcineurina, que es más o menos cómo se movilizan las vesículas, y al final va a activar a un factor de transcripción que se llama NFAT. Luego la vía del DA va a activar algo que se llama PKC-teta, que esto es importante, y pues está fácil acordarse porque pues teta es la letra T griega, que al final va a terminar activando al NF-κB. Y GRB2 en la vía de las mapsinasas, pues de lo que se tienen que acordar es de que al final son 2, la vía de VAP y la vía de SOS. La vía de VAP va a terminar activando a CYUN, la vía de SOS va a terminar activando a CFOS por medio de todas estas, que es como una pequeña cascadita de yo te activo a ti, tú te activas a esta, tú activas a esta, tú a esta, tú a esta, y al final se activa esta. Y esto se va a juntar, se van a sumar CYUN y CFOS, y se va a activar este factor de transcripción que se llama AP1. ¿Ok? Entonces, la primera señal es el reconocimiento. La segunda señal es la coestimulación. La coestimulación se da por B7, que expresa nuestra célula dendrítica, y por CD28, que expresa nuestro linfocito T. Cuando se unen,
CD28 va a activar a una molécula que se llama PI3K. Esta va a ser una sinasa que va a convertir PIP2 a PIP3. Y ya que tenemos PIP3, va a reclutar a dos moléculas, es ITK y AKT. Estas dos moléculas, pues, bueno, ITK nos va a ayudar a fosforilar a la fosfolipasa gamma 1 y va a iniciar su vía, es decir, va a contribuir a esta parte de la vía. Y AKT nos va a ayudar a aumentar BCL2, que ayuda en la supervivencia, porque si recuerdan es la molécula antiapoptótica, y nos va a activar la vía del mTOR, que este va a ayudar a la proliferación, ayudando con el intercambio de nutrientes de nuestra célula y todo lo que necesita para poder crecer y proliferar. Y por último tenemos la tercera señal, que es la expansión clonal. Acuérdense que nuestro linfocito comienza a expresar CD25. Ahorita lo vemos en la cinética de activación, pero para que lo recuerden. Que también recibe el nombre de IL2R alfa, o el receptor de interleucina 2. Lo siento. Este va a tener tres cadenas. La cadena alfa, que es el C25, la cadena beta y una cadena gamma común. Esto es importante, no ahorita porque su temario no nos pide ver patologías, pero es importante para cuando las veamos, para que no se les olvide. Esto nos habla de que nuestro linfocito va a ser un linfocito efector. ¿Qué pasa? Que estos tres factores de transcripción que terminamos de ver en la cascada van a comenzar a sintetizar interleucina 2. La interleucina 2 va a empezar a fluir por ahí y la va a captar nuestro CD25. Y eso va a hacer que nuestro linfocito efector empiece a proliferar y esto es lo que se llama expansión clonal. ¿Ok? Ya con esto solamente queda ver la cascada de activación, la cinética de activación, perdón, que es como más o menos por qué nuestra respuesta inmune adaptativa se tarda más tiempo en actuar. Pues primero comienza la síntesis de la interleucina 2 a las horas. Tiene aquí su pico y luego comienza a bajar y pues termina en los días. Luego termina, empieza CD69 a secretarse un poquito después, tiene su pico y se sigue. ¿Qué hace CD69? CD69 le permite a nuestro linfocito activarse correctamente en el ganglio, madurar correctamente en donde debe madurar. ¿Por qué? Porque no lo deja salir a la sangre, lo retiene ahí. Y por último tenemos el CD25, que es este receptor, comienza un poco después y hace que nuestro linfocito efector pues comience a proliferar. Y pues esto es como todo por la parte de activación del linfocito T. De aquí sigue lo padre, que es diferenciación de linfocitos T efectores y de los demás linfocitos. Entonces, pues vamos a verlo. Bueno, primero lo que no quiero que olviden es que la diferenciación es un proceso simultáneo a la activación. No pasa en momentos distintos, pasa al mismo tiempo. Cuando nuestra célula dendrítica está activando a nuestro linfocito virgen, lo está llevando por el camino que necesita para que genere el tipo de respuesta que necesitamos para atacar a el antígeno, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con nuestros linfocitos T cooperadores, que son los CD4 positivos. Primero, necesito que se fijen qué es lo que los va a activar. En el caso de estos, lo que los activa es una respuesta contra microorganismos intracelulares. Recuerden que, bueno, aparte de nuestra inmunidad adaptativa, tenemos a nuestra inmunidad innata, la cual actúa más rápido. Entonces, esta inmunidad ya está chambeando y es lo que nos va a ayudar a diferenciar este perfil de linfocitos. ¿Qué pasa? Cuando hay un microorganismo intracelular, se activa nuestra célula dendrítica, nuestros macrófagos, nuestras células NK, nuestras células linfocíticas innatas tipo 1 y varios otros receptores. Entonces, por ejemplo, nuestras células NK y nuestras células linfocíticas innatas tipo 1 van a comenzar a producir interferón gamma. Nuestros macrófagos, nuestros TLRs que están por ahí, nuestras células dendríticas van a comenzar a producir interleucina 12 e interleucina 18. Y estas tres citocinas en conjunto nos van a ayudar a tener este perfil. Entonces, primer paso es, ¿qué es lo que los está activando?
Segundo paso es qué citocinas nos están llevando a esta diferenciación. Tercer paso es qué factor de transcripción van a activarme estas citocinas. En este caso es TIBET. TIBET nos va a ayudar a diferenciar a nuestro linfocito TH1. Y el cuarto paso es qué citocinas voy a producir con este perfil. En este caso, vamos a producir interferón gamma y TNF-alfa, es decir, pues citocinas proinflamatorias. ¿Esto a qué nos va a ayudar? Bueno, primero que nada, el interferón gamma nos va a bloquear este otro factor de transcripción que es GATA3 y nos va a impedir que nuestro linfocito se vaya a un perfil LTH2 o LTH17 y nos va a aumentar pues el perfil TH1, ¿va? Después nos va a ayudar también en la activación clásica del macrófago, que lo vamos a ver ahorita, no se preocupen. Y como ya habíamos visto en MHC, nos va a aumentar, perdón, la expresión del MHC de clase 2. A su vez, pues también nos va a aumentar los coestimuladores para que nuestra célula se active súper bien. Va a aumentar el cambio de isotipo a IgG. Va a aumentar al TNF-alfa, el interferón gamma, la interleucina 1. Es como una retroalimentación positiva. Y nos va a aumentar la inflamación. Claro, pues son citocinas proinflamatorias. Entonces, ¿qué los activa? Se los repito porque se los van a preguntar, estoy segura. Microorganismos intracelulares. ¿Qué citocinas nos van a dar este perfil? Interleucina 12, 18 e interferón gamma. ¿Qué factor de transcripción nos va a dar un perfil TH1? TIBET. ¿Y qué citocinas voy a secretar? Interferón gamma y TNF-alfa o factor de necrosis tumoral alfa, como le quieran decir. Entonces, el primero ya lo tenemos. Vamos con el TH2. ¿Qué estímulo es lo que nos va a dar este perfil? Alérgenos y helmintos, o parásitos, como le quieran decir. ¿Qué va a pasar? Pues estos, cuando entran a nuestro cuerpo, van a activar unas moléculas que se llaman alarminas. Entonces aquí les dibujé una alarmina. ¿Cuáles son estas? La interleucina 25, la interleucina 33 y el TCLP. Empiezan a activarse, activan también a nuestras células linfocíticas innatas tipo 2 y a nuestros mastocitos, y estos empiezan a secretar interleucina 4 y pues se siguen secretando las alarminas. Entonces, paso 1, ¿qué los activa? Alérgenos y helmintos. Paso 2, ¿qué citocinas nos dan este perfil? Interleucina 4, interleucina 25, interleucina 33 y TCLP. Esto nos va a activar a nuestro factor de transcripción que se llama GATA3. Y esto nos va a dar un perfil TH2. Entonces, ¿qué citocinas vamos a obtener de este perfil? Vamos a tener interleucina 4, interleucina 5 y la última, interleucina 13. ¿Qué funciones tienen? La interleucina 4 va a aumentar el cambio de isotipo a IgE, va a aumentar la producción de linfocitos B, como ya habíamos visto, aumenta obviamente el perfil TH2 y nos va a bloquear la diferenciación hacia un perfil TH1 o TH17. ¿Va? La interleucina 5 nos va a ayudar a diferenciar eosinófilos, no sé si recuerdan en bloque 1 hematopoiesis, que estos son las células sanguíneas que nos ayudan justo contra estas respuestas, contra helmintos y contra alérgenos. Y la interleucina 13 va a aumentar la secreción de moco. Es decir, en nuestro intestino, cuando hay un parásito, ¿a qué nos ayuda el moco? Pues el moco como que lo envuelve y los cilios que tenemos en nuestras células lo empiezan a empujar hacia afuera. Y en conjunto con la interleucina 4, es decir, como en sinergia, nos van a activar a los macrófagos M2 por la vía alternativa, van a aumentar la peristalsis, es decir, el movimiento del intestino para sacar lo que no queremos tener ahí, y la activación alternativa del macrófago va a aumentarnos al final el TGF-beta y la interleucina 10. Entonces, primer paso, ¿qué necesitamos para que se active? Alérgenos y helmintos. 2, ¿qué citocinas nos dan este perfil? Interleucina 4, 25, 33 y TCLP. 3, ¿qué factor de transcripción nos da este perfil? GATA3. Y 4, ¿qué citocinas produce? Interleucina 4, 5 y 13. Y por último, bueno, realmente no por último porque nos faltan los linfocitos T foliculares, pero esos
hasta el libro los ve mejor como en activación de linfocitos B. Entonces, entre comillas, por último, tenemos el perfil TH17. ¿Qué va a activar este perfil? Los microorganismos extracelulares, por ejemplo, bacterias y hongos. Entonces, estos microorganismos entran, nuestra respuesta inmunitaria se activan células dendríticas, macrófagos y receptores como los TLRs y este que es el receptor de lectina, que también vimos en bloque 1. ¿Qué citocinas nos van a empezar a producir? Interleucina 1, interleucina 6 e interleucina 23. Y también van a estar por ahí siempre en los macrófagos M2 secretando TGF-beta. Entonces, ¿qué citocinas? Bueno, primero, ¿qué estímulo necesitamos? Microorganismos extracelulares. ¿Qué citocinas producen? Interleucina 1, 6, 23 y TGF-beta. Normalmente las más características de este perfil son interleucina 6 y TGF-beta. Si estas aparecen al mismo tiempo, se van a comenzar a diferenciar linfocitos TH17. 3. ¿Qué factor de transcripción nos da este perfil? ROR gamma T. ¿Y qué citocinas nos produce? Nos va a producir interleucina 17 e interleucina 22. ¿Para qué nos sirve cada una? La interleucina 17 es proinflamatoria, aumenta la inflamación aguda. Esa inflamación aguda, recuerden que va a haber más neutrófilos, por lo tanto, aumenta también la interleucina 8, que ayuda a la quimiotaxis de los neutrófilos, el factor estimulante de colonias de granulocitos, que ayuda a su diferenciación, y el TNF-alfa, que es una citocina proinflamatoria. Y pues también nos va a aumentar los péptidos antimicrobianos. Y la interleucina 22 aumenta la función de barrera. Y los péptidos antimicrobianos también. Esto es importante porque con función de barrera no nos referimos a lo mismo que hace la interleucina 13, que es la secreción de moco y todas estas cosas. Esto es como inmunidad de barrera, que secreta más moco, etcétera, etcétera. La función de barrera es distinta, es más que nada como aumentar que haya más uniones, etcétera, etcétera, para que nuestra barrera sea más fuerte y no nos afecten estos microorganismos extracelulares, ¿va? Entonces, nuevamente, ahí va. 1. ¿Qué estímulo los activa? Microorganismos extracelulares. 2. ¿Qué citocinas nos dan este perfil? Interleucina 1, 6 y TGF-beta, también la interleucina 23. 3. ¿Qué factor de transcripción nos da este perfil? ROR gamma T. Y 4. ¿Qué citocinas producen? Interleucina 17 e interleucina 22. ¿Va? Entonces, ¿qué vamos a ver ahorita? Vamos a regresarnos a los TH1 y vamos a ver la activación clásica del macrófago, porque es preguntable. Listo, chicos, volví. Hice una pequeña pausa, lo siento, pero bueno. Vamos a hablar ahora de la activación clásica del macrófago, es decir, del macrófago 1 o del M1. ¿Va? ¿Qué pasa? Bueno, nuestro macrófago le va a presentar el antígeno en su MHC de clase 2 a nuestro linfocito T. Este linfocito, como respuesta a este estímulo, va a comenzar a secretar una molécula que se llama CD40 ligando. CD40 ligando se va a unir al receptor de nuestro macrófago, que es CD40. Y cuando se unen, va a favorecer varias cosas. Primero, va a aumentar la expresión de moléculas coestimuladoras, es decir, esta unión va a favorecer que se secreten estas moléculas B7.1 y B7.2. La segunda cosa que va a ayudar es que va a favorecer la expresión de AP1 en el núcleo de nuestro macrófago. Es decir, esta unión va a ayudar también a secretar AP1. Y, lo siento, chicos. A su vez, va a ayudar a la expresión de otro factor de transcripción que se llama NF-κB. ¿Y qué otra cosa va a hacer? Esta unión también va a favorecer la secreción de interleucina 12. ¿Ok? Con estas tres cosas, pues la interleucina 12 va a viajar y se va a unir a su receptor en nuestro linfocito T. Y una vez que se une, esto también va a favorecer otras cosas, como la secreción de interferón gamma.
Entonces, esta unión de aquí va a favorecer que nuestro linfocito secrete más interferón gamma. Y ya que secreta más interferón gamma, esta unión de acá llega a su receptor al macrófago, va a favorecer que se secrete un factor de transcripción que se llama STAT1. Estos tres van a ayudarnos en las vías de fagocitosis, no sé si se acuerdan, de la INOS y de la NADPH oxidasa, y pues van a ayudar a degradar a la bacteria que haya fagocitado este macrófago. Yo sé que este es un virus, ¿no? Pero bueno, a la bacteria que haya fagocitado, porque los virus son intracelulares. Y esa sería la activación clásica del macrófago. Es preguntable hasta cierto punto, entonces, pues no, trate de llevarla lo mejor posible. Y pues bueno, de aquí nos queda ver cómo se diferencian los demás tipos de linfocitos T. Aquí tenemos la diferenciación de los linfocitos T citotóxicos. Básicamente es por, o sea, como es por presentación cruzada, como lo vimos, que se activa el MHC clase 1 y entonces esto es lo que se le presenta al TCR de nuestro linfocito TCD8 positivo y se le otorga algo que se llama concesión de licencia. Para eso vamos a necesitar de la ayuda de nuestros linfocitos T foliculares. ¿Por qué? Porque van a expresar interleucina 21 y esto nos va a ayudar a darle la concesión de licencia a nuestro linfocito T citotóxico. Entonces, ¿qué necesita? ¿Qué estímulo de interleucinas necesita? Interleucina 21, interleucina 12 e interferón gamma. Estas en conjunto nos van a ayudar a sintetizar un factor de transcripción que se llama eomesodermina, que es lo que nos va a dar este perfil. Y también va a necesitar interleucina 15 para su supervivencia. Va a actuar de forma muy similar a las células NK, son como tres pasos. El primero es que reconoce a la célula diana, es decir, la célula infectada, la célula tumoral, y va a formar una sinapsis. Ya cuando está muy pegadito, va a liberar sus gránulos y va a ocasionar que la célula diana haga apoptosis. Y pues el tercero es que se aleja y se protege para evitar su degradación. Como esta célula es muy peligrosa, necesitamos que se agote. ¿Y qué comienza a expresar? Comienza a expresarse TLA4, PD1, TIM3 y LAC3. Estos dos son los que nos pide su temario que vemos en regulación, entonces los vamos a ver después, pero básicamente ayudan a que nuestro linfocito se inactive o se degrade, ¿va? Para que no esté por ahí dañando a todas las demás células, porque es como muy peligroso. Listo, chicos, hice una pausa porque morí de tos y tuve que irme a hacer un té nuevo porque ya me había acabado el otro. Es que estos son temas pesados, son temas largos, entonces lo siento por, ya no recuerdo en qué estábamos, pero pues nada, les decía, para activar al linfocito tóxico necesitamos que nuestra célula dendrítica le secrete interferón de tipo 1, interleucina 12 y pues interleucina 21 y estas en conjunto van a hacer que se exprese este factor de transcripción que es mesodermina y TIBET. Esto nos va a dar este perfil efector del linfocito T citotóxico CD8 positivo. Y este pues va a secretarnos interferón gamma y interleucina 17. Y pues les decía que para su supervivencia se necesita interleucina 15. Básicamente esto es todo. De estos la verdad no les preguntan mucho. De los que les preguntan mucho es de los linfocitos T cooperadores, el perfil 1, el 2 y el 17. Entonces por estos no se preocupen tanto. Y pues bueno, también nos pide que hablemos de los linfocitos T de memoria. Estos les puse barba de viejito porque ya son viejitos. Tienen la expresión de moléculas antiapoptóticas, por eso es que están ahí mucho tiempo. Y la interleucina 7 y la interleucina 15 les ayudan también a sobrevivir. Y su receptor es CD45RO. La O la pongo como de old para que recuerden que es de memoria. Y pues aquí está su barba para que no se les olvide. Y vamos a tener dos tipos. Bueno, en realidad tres, pero su temario solamente nos pide que mencionemos estos dos. Entonces, pues como solo les van a preguntar estos dos, vamos a revisarlos. Es el de memoria central y el de memoria efectora. Como tal, solamente céntrense en las diferencias, que están muy fáciles. El de memoria central, pues va a estar en los ganglios y va a tener mucha expresión de CCR7
por lo que va a estar en los ganglios, y de selectina L. Y el de memoria efectora va a carecer de estos dos y se va a encontrar en las mucosas. Y pues por último, nos pide que hablemos de las células linfocíticas innatas, que son análogas a los linfocitos T cooperadores. Entonces vamos a tener la 1, la 2 y la 3, que es análoga al 17. Y básicamente es lo mismo, se activan por lo mismo. Entonces, pues yo siento que no vale la pena como repetir todo, porque realmente no se los van a preguntar y si les preguntan algo es esto. Y la célula NK que la vimos en el bloque pasado, entonces pues este bloque no es, no se preocupen. Y por último tenemos a los linfocitos INKT y a los linfocitos gamma delta, que son los que mencionábamos en la vía del CD1, que se les presentan antígenos lipídicos. Pues básicamente estos son todos los perfiles del linfocito T cooperador, linfocito T citotóxico, los linfocitos efectores y de memoria. Les digo que falta ver a profundidad pero realmente hasta el libro lo menciona en activación de linfocitos B, que es el siguiente tema. Bueno, pues ya estamos por terminar. Les digo que este es de los últimos temas. Entonces vamos a revisarlo. Primero, tenemos que aclarar que hay diferentes tipos de linfocitos B. Tenemos a los linfocitos B foliculares, que son la mayoría, a los linfocitos B de zona marginal y a los linfocitos B tipo 1 y tipo 2. Los linfocitos B foliculares, como les digo, son la mayoría. Van a residir en los folículos de los órganos linfoides secundarios y se dice que son recirculantes. ¿Por qué? Porque entran y salen. Estos deben activarse mediante un proceso T dependiente. Luego tenemos a los linfocitos B de zona marginal. Estos se van a ubicar en el vaso y van a expresar muchísima IgM. Estos son de respuesta rápida contra los antígenos hemáticos, lo cual tiene sentido porque recordemos que el vaso, pues una de sus funciones es filtrar la sangre y se activan mediante un proceso T independiente. Y luego tenemos a los linfocitos B1, que nacen en el hígado fetal, son CD5 positivos y se renuevan a sí mismos y pues bueno, estos se encuentran en el peritoneo, la pleura y las mucosas. Se dice que estos generan anticuerpos naturales. Y por último, tenemos a los B2, que pues nacen en la médula ósea y son los que estudiamos todo el tiempo. Después de esto viene nuestra cascada, que es muy parecida a la del linfocito T. Por eso les digo que al final quiero hacer como una sección para revisar ambas cascadas. Pero bueno, aquí ¿qué pasa? Se va a activar otra vez la misma familia de sinasas, solo que en vez de LSK se van a activar FIN, LIN y BLK. ¿Cómo le hago yo para recordarlas? Aquí les puse una imagen. No sé si vieron Mulan, pero estos son los guerreros de Mulan. Y no sé por qué, desde la primera vez que escuché estas sinasas, como que siento que este es Lin, este es BLK y este es Fin. Entonces, pues si les sirve acordarse de Mulan para los linfocitos B, ahí está, para que mínimo recuerden que son tres diferentes. Y estas ahora van a fosforilar los dominios ITAM de la parte transductora del BCR, que es CD79. Pues aquí está. Una vez que los fosforila, una molécula que se llama SIC va a reconocer a los fosfatos de estos dominios y va a fosforilar a la cadena SLP65. O sea, aquí está SIC, le va a pegar unos fosfatos a esta cadena. Ya que SLP65 está fosforilada, va a reclutar a otra molécula que se llama BTK o la tirosina sinasa de Burton, que eso también sería más relevante este bloque si viéramos patologías, pero no las estamos viendo, no nos los pide el temario. Entonces, con que lo recuerden para el siguiente, me es más que suficiente. Y ya que la reclutó, SIC también la va a fosforilar. Una vez que estas están fosforiladas, se van a reclutar dos enzimas, que es la fosfolipasa gamma 2 y GRB2. Aquí hay otra diferencia, en los linfocitos T se recluta la 1 y en los linfocitos B se recluta la 2. Y pues de nuevo tenemos las vías. Esta vía es completamente igual, al final termina en NFAT, pero la vía del DAC cambia. Ya no se activa la PKC teta, ahora se va a activar la PKC beta. Pues obviamente tiene sentido porque son linfocitos B, no linfocitos T.
Y se activa la vía de las mopsinasas, que de igual forma queda pues igualita. Se juntan C-YUN y C-FOS y se secreta AP1. Vamos con la segunda señal. Aquí se va a activar nuestro CD21, que aquí se me comió el 1, y cuando se activa, va a activar a CD19. CD19 va a activar a la misma molécula que activaba nuestro linfocito T, que convierte PIP2 a PIP3. Y va a reclutar a más o menos las mismas moléculas, va a reclutar a AKT, que va a hacer lo mismo, va a activar a BCL2, que es antiapoptótica, y va a hacer que nuestro linfocito sobreviva, y va a activar la vía del mTOR, que va a ayudar a la proliferación con pues, este intercambio de nutrientes y de cosas que necesita nuestro linfocito para proliferar. Solo que aquí va a reclutar a PDK1. PDK1 fosforila a AKT y pues eso hace que se active esta parte de acá. Esto ya no contribuye como tal con la otra vía. Y pues bueno, se juntan nuestros tres factores de transcripción y se sintetiza interleucina 2. Ahora, para activar el linfocito, aparte de la cascada, vamos a tener dos vías. Una que es la activación T dependiente o timo dependiente y la activación T independiente o timo independiente. La activación T dependiente la vamos a ver más a profundidad porque es como la más compleja y esta va a valerse de antígenos proteicos, es decir, pues de proteínas. Esta por sí sola no es suficiente para poder activar a nuestro linfocito B. Va a necesitar de la ayuda de otro linfocito y va a necesitar de la ayuda de la expresión de este receptor para que pueda migrar al ganglio y activarse bien. Por otra parte, la vía T independiente se va a valer de polisacáridos, glucolípidos, ácidos nucleicos, etc. Y vamos a tener dos tipos de antígenos que se activan por esta vía. Los timoindependientes tipo 1 se les dice que son mitógenos. ¿Por qué? Porque van a causar una activación muy grande. Van a causar una activación policlonal. Es decir, van a activar, con que activen a un linfocito, se va a activar toda su clona de linfocitos B. ¿Ok? Y los T2 son multivalentes y generalmente son polisacáridos capsulares. El que sean multivalentes va a ocasionar un fenómeno que se llama entrecruzamiento de receptores. ¿Por qué? Pues porque tienen un montón de valencias, muchísimas, muchísimas. Entonces los receptores pues como que se pegan a todo y se cruzan. Estos van a generar una activación monoclonal y pues ambos son una respuesta rápida, no van a generar memoria y van a generar anticuerpos de baja afinidad. Entonces, esto es básicamente lo más preguntable de esta respuesta, pero pues tenemos que ver más a profundidad esta de acá, que les digo que es la más compleja, al menos es la que a mí más me costó en segundito. Entonces, pues vamos a revisarla. Bueno, pues tenemos la activación T dependiente. Como les dije, esta se vale de proteínas o de antígenos proteicos y todo empieza con el reconocimiento. Tenemos aquí a nuestra proteína. Nuestra proteína va a tener dos epítopos, un epítopo B y un epítopo T. Cada epítopo va a ser reconocido por el linfocito pues, que le da el nombre. ¿Qué pasa? Que como les decía hace ratito, no es suficiente para activar al linfocito por sí solo. Solamente le va a dar un perfil de citocinas. Entonces, nuestro linfocito B reconoce con su anticuerpo al epítopo y empieza a sintetizar EBI2 y aumenta su expresión de CCR7 y disminuye su expresión de CXR5. Entonces pasa de estar en la zona B dependiente, en los folículos, a migrar hacia la paracorteza del ganglio, que es la zona T dependiente, por este cambio de la expresión de sus receptores. Y por otra parte, el epítopo T lo reconoce una célula dendrítica. Esta se activa, lo procesa y lo enseña en su MHC de clase 2. ¿A quién se lo va a enseñar? Pues a un linfocito T. Entonces el linfocito T va a decir, ah, ok, ya lo reconocí, y comienza a expresarse XR5 y disminuye su expresión de CCR7. Entonces va a pasar lo contrario. De estar en la paracorteza, en su zona viviendo, va a comenzar a migrar hacia la zona B dependiente del ganglio.
Entonces, aquí pasa algo muy curioso. En lo que están en la migra hacia sus respectivas nuevas zonas, los linfocitos se van a encontrar en el camino. Y el linfocito T se va a dar cuenta de que nuestro linfocito B está cargando el mismo antígeno que lo activó. Entonces va a comenzar a expresar CD40 ligando, como veíamos en la activación clásica del macrófago y en general en la activación del linfocito. El CD40 ligando se va a unir al CD40 que expresa nuestro linfocito B, que está por aquí. Y esta unión va a ocasionar que se active una vía que se llama la vía no canónica del NF-κB, que nos va a ayudar a la proliferación de estos linfocitos. ¿Cómo? Va a generar algo que se llama foco primario de activación y es un foco extrafolicular. Es decir, en esta zona de acá, que no está ni en el folículo ni en la paracorteza, va a comenzar un foco donde van a comenzar a proliferar nuestros linfocitos. Esta interacción va a generar anticuerpos de baja afinidad, células plasmáticas de vida corta y no habrá cambio de isotipo. Es decir, solamente habrá IgM. El linfocito B comienza a expresar ICOS ligando al linfocito T cuando se activa con esta interacción. Entonces se va a unir ICOS ligando, que es esta parte de aquí, a ICOS, que es su receptor en el linfocito T. Y con esa unión, ¿qué va a pasar? Que se comienza a expresar esta molécula que se llama BCL6. Y esta molécula es la que nos genera un perfil TH folicular, que es lo que les decía. Así es como se diferencian los linfocitos T a linfocitos T foliculares. ¿Ok? Y va a disminuir la expresión de CD25, lo cual va a disminuir un poco la proliferación y la diferenciación a otros perfiles del linfocito T. Ya que tenemos este perfil, vamos a irnos a otro paso que se llama reacción de centro germinal. Entonces, en este foco se comienzan a formar estos folículos, que les puse esta imagencita al lado para que se la puedan imaginar un poco mejor, pero es básicamente el dibujo. Después de algunos días, nuestro linfocito B va a aumentar su expresión de CXR4 y va a regresar a su casita y al folículo. Y nuestro linfocito T folicular va a aumentar su expresión de CXR5, entonces también va a entrar al folículo. Se van a ubicar en distintas zonas. Nuestro folículo tiene una zona del manto, que es donde están todos nuestros linfocitos, esta parte de acá, que son vírgenes todavía y están esperando para diferenciarse y activarse. Luego va a tener una zona clara, que es esta parte de acá, donde va a ocurrir la selección, el cambio de isotipo y la diferenciación de linfocitos. Y va a tener una zona oscura, que es esta de acá. ¿Por qué es una zona oscura? Porque aquí están prolifere y prolifere los linfocitos. Aquí va a ocurrir algo que se llama hipermutación somática y maduración de la afinidad por una enzima que se llama AID. Aquí es, ¿qué es lo que hace AID? AID hace que muten los genes de la región variable de nuestro anticuerpo para aumentar pues toda la variabilidad y todas estas características que tiene nuestra respuesta inmune adaptativa. Va a haber un cambio cada que ingresan a estas partes, un cambio en la expresión de los receptores para que pueda existir algo que se llama reingreso cíclico. Es decir, de aquí va para acá y de acá va para allá y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora, para el cambio de isotipo se necesita la expresión de ciertas citocinas. Entonces, estas son las más preguntables. Si tenemos interferón gamma, habrá un cambio de isotipo a IgG. Si tenemos interleucina 4, habrá un cambio de isotipo a IgE. Si tenemos interleucina 5, interleucina 10, BAFF, TGF-beta o APRIL, habrá un cambio de isotipo a IgA. Esto es lo que les mencionaba el repaso pasado, que es importante, que tal vez lo pueden preguntar, pero pues no es tanto, sí se lo pueden aprender por ahí. Y por último, pues vamos a ver un poco cómo es la hipermutación somática y el cambio de isotipo. Realmente es un proceso complejo. Yo siento que para un repaso no vale la pena verlo todo a súper profundidad,
porque no preguntan más cosas de las que anoté aquí, ¿ok? Claro que si se quieren echar el capítulo, la verdad es un buen capítulo. Esto lo leí del Lavas y toda la primera parte del repaso la leí del Janeway porque me gustó mucho más como venía explicado ahí, por si querían saber. Ok, esto se da gracias a la interacción de CD40 ligando con CD40, ya que se va a activar la enzima que les mencionaba que se llama AID. Esta lo que hace es desaminar las citocinas del ADN bicatenario. Entonces, cuando ocurre esta desaminación, se van a activar vías reparadoras, porque pues van a detectar esta mutación o este daño, ¿no? Va a haber dos, una que repara los errores de pareamiento y otra que repara la escisión de las bases. Aquí es cuando nos damos cuenta si nuestro anticuerpo va a detectar todo esto con alta afinidad a los antígenos o con baja afinidad. Dependiendo de esto, es como la respuesta A, si se va a editar su receptor otra vez, es decir, si se regresa para acá, o si se va a hacer un linfocito efector o un linfocito de memoria. Realmente esto se los traté de sintetizar lo más que pude, es un capítulo muy extenso y pues lo más importante es todo esto de aquí, la verdad. Si llevan esto bien, van a tener activación T dependiente súper bien. De aquí nos pasamos a la diferenciación de linfocitos B, que a diferencia de la de los linfocitos T, pues realmente es más corta, ya que nuestro linfocito B pasó por todo este proceso de la activación T dependiente, va a generar células plasmáticas de vida larga y linfocitos B de memoria, o células plasmáticas de memoria. Esto por la interleucina 21 de nuestros linfocitos T cooperadores foliculares y por CD40, que va a expresar para hacer una célula plasmática de vida larga, va a expresar una molécula que se llama BLIMP1 y una que se llama IRF4. Y aquí están sus funciones. BLIMP1 va a inhibir BCL6. ¿Qué decíamos que hacía BCL6? Pues diferenciaba a nuestro linfocito T en un linfocito T folicular y va a inhibir PAC5, que esto lo veíamos en el proceso de maduración de linfocitos B. ¿Por qué? Pues porque quieren inhibir la proliferación y la maduración. Eso quiere decir que esta célula ya es madura, ya no necesita todo eso. Por otra parte, IRF4 va a activar a XBP1. Este va a proteger a nuestra célula de las proteínas mal plegadas, que no sé si se acuerdan en bioquímica, cuando vieron proteínas, veían que estas proteínas podían plegarse mal y pues eso ocasiona varios problemillas. Entonces, pues esto las protege de las proteínas mal plegadas. Y por último, al igual que el linfocito T maduro, pues comienza a expresar S1PR1 para poder salir a circulación. Por otra parte, tenemos a las células plasmáticas de memoria, que igual es gracias a CD40 y a BCL2, que es una molécula antiapoptótica. Estas van a expresar IgG en reexposición a un antígeno, por eso son de memoria. Recuerden que la IgG participa, perdón, en las respuestas de memoria y pues va a tener mucho BCL2 que le ayuda a sobrevivir durante mucho tiempo. Y el último tema que nos quedaría revisar es regulación. Les digo que esto casi no lo preguntan. De hecho, en su temario hay un nuevo apartado que es neuroinmunoendocrinología. Eso, de hecho, lo ven en salud mental, lo veo yo con mis alumnos en la segunda unidad, pero dudo que se los pregunten porque como tal en la bibliografía básica no viene, o sea, si ustedes buscan en el ABAS, en el Janeway, en el Cubi, como tal no está. Entonces, yo no se los daría porque no creo que sea algo que pregunten. Les voy a dar lo que yo recuerdo que preguntaron el año pasado y lo que pide es otra parte del temario. Entonces, regulación de la respuesta inmune. Esto es súper, súper importante. ¿Por qué? Porque la respuesta inmune, si no está atacando a un patógeno, a un antígeno, puede ser muy dañina si se queda activa. Entonces, imagínense que nosotros tenemos una bacteria, nuestro sistema inmune la mata y después sigue activo, pues empieza a arrasar con todo lo que tenemos ahí y eso obviamente no va a ser bueno. Entonces, hay varias formas de regular nuestra respuesta, por medio de células, por medio de citocinas, por medio de receptores y por medio de anticuerpos o apoptosis. Vamos a empezar con las células, que esto es lo más preguntable.
vamos a tener a nuestros linfocitos T reguladores, luego les dicen TREG, por si lo encuentran así, que son CD4 positivos, y hay dos tipos. Tenemos a los naturales, que como ya habíamos visto hace unos momentos, se originan en el timo, cuando en la selección negativa estos son medio afines a los autoantígenos. Se van a generar estos que pueden encontrar como NT reguladores. Y los inducibles, que se van a originar en los órganos linfoides secundarios. Todos estos van a expresar dos citocinas, TGF-beta e interleucina 10. El TGF-beta también lo podemos encontrar de forma constitutiva en las mucosas. Por eso les decía que cuando tenemos un linfocito T cooperador 17, siempre va a haber TGF-beta. Pero cuando tenemos un patógeno, se comienzan a sintetizar interleucina 6, interleucina 1, y todo esto en conjunto nos va a dar este perfil. ¿Ok? Otra célula, bueno, y aquí les voy a mencionar que este es FOXP3 positivo, porque eso también lo pueden preguntar, que si es un linfocito FOXP3 positivo, luego váyanse con linfocito T regulador, y que tiene de receptores CD25 y CTLA4. Ahorita vamos a ver para qué nos sirven. Y pues también tenemos al macrófago M2, que es antiinflamatorio, y este se activa de forma alterna por los linfocitos TH2. Vamos a ver cómo las citocinas nos ayudan aquí ahora. Como les digo, tenemos el TGF-beta, la interleucina 10 y vamos a tener también a la interleucina 35. El TGF-beta va a inhibir que se diferencien los macrófagos M1, que se diferencien los linfocitos TH1 y TH2 y que se diferencien neutrófilos. Entonces, si se dan cuenta, todo esto inhibe la inflamación. Es de los primeros pasos en nuestras respuestas inmunes, como veíamos el bloque anterior. Y va a favorecernos la fibrosis, es decir, la reparación, la diferenciación hacia linfocitos T reguladores y va a aumentarnos la diferenciación o el cambio de isotipo a IgA. La interleucina 10, por otra parte, va a inhibir a la interleucina 12 y al interferón gamma, que si recuerdan, estas son citocinas que nos dan un perfil TH1, por lo cual se inhibe, y la coestimulación. Y si no hay coestimulación, pues no se va a activar nuestro linfocito. Y por último, la interleucina 35, que va a activar a los linfocitos T reguladores inducibles y va a aumentar la secreción de interleucina 10. Pasamos ahora con los receptores. Aquí les decía que el linfocito T regulador tiene CD25 y CTLA4. Esos los vamos a ver aquí. CTLA4, perdón, es una molécula que se va a unir a B7. Si recuerdan, nuestra célula dendrítica o nuestra célula presentadora de antígeno expresa una molécula que se llama B7. B7 se une normalmente, se los voy a dibujar para que no se me pierdan. Aquí expresa B7. Y B7 se une generalmente a una molécula, nuestro linfocito T, que se llama CD28. Y esto es la coestimulación que necesita nuestro linfocito para poder activarse. Entonces, si CTLA4 es más afín que CD28 a esta molécula, pues CTLA4 le va a decir, oye, quítate, yo me voy a unir. Y entonces se une y nos deja nuestro linfocito sin coestimulación. Y como no hay coestimulación, pues no se va a activar.
Esto es preguntable, eso lo preguntaron en mi año, entonces guarden el dato. Luego tenemos a PD1, que este de hecho lo vemos muchísimo en el instituto porque el cáncer por ahí es muy listillo y lo van a ver el siguiente bloque, que es lo que hace. Pero bueno, PD1 se va a unir a su ligando, que es PDL1. Y cuando se unen, va a inducir apoptosis en los linfocitos efectores. Y aquí es donde empiezan las diferencias. Esto es en linfocitos efectores. Y si esto inhibe la coestimulación para que no se activen, es en linfocitos T vírgenes o naive, inocentes, vaya. Entonces, este nos va a inhibir a nuestros linfocitos que ya están activados. ¿Cómo? Pues bueno, nuestros linfocitos cuando ya están activados, ya llevan mucho tiempo activados, comienzan a expresar mucho más esta molécula. Y esta molécula hace que hagan apoptosis. Luego tenemos a CD25. CD25 nos ayuda en la expansión clonal. Entonces, si nuestro linfocito T regulador expresa constitutivamente esta molécula, y nuestro linfocito T que está activándose y diferenciándose tiene que pasar un tiempo para que la comience a expresar, pues obviamente este va a ganarle y entonces se va a unir a la interleucina 2, se va a robar toda la interleucina 2 y va a inhibir la expansión clonal. ¿Va? Esto para mí es lo más preguntable de regulación. Esto y los linfocitos T reguladores son lo más preguntable. Por anticuerpos, pues ya lo habíamos visto en la parte de receptores de anticuerpos, que este nos va a inhibir a los linfocitos B cuando ve que ya hay muchísima respuesta. Entonces se une a la porción Fc de la IgG y nos inhibe la producción de linfocitos B. Y por apoptosis, pues solamente recuerden que es por perforinas y granzimas y que tenemos la vía extrínseca y la vía intrínseca. Ahí pues si quieren, les paso el resumen de bloque 1 para que le echen una leída. La verdad es que dudo que se los pregunten porque esto de nuevo ya lo vieron en el bloque anterior. Pero pues recuerden que se inician por las caspasas y que al final nuestro linfocito termina en apoptosis. Básicamente, chicos, esto es todo lo que nos pide su temario revisar del bloque. No son muchos temas si lo ven ya así al final. El problema es la cantidad de moléculas y de información que ustedes deben ya tener en la mente. Entonces, no lo dejen morir. Yo sé que tienen ahorita Pharma, pero pues después de Pharma échense el repaso y échenle una leída al resumen. La verdad es que, les digo, me esforcé lo más posible en hacérselos lo más compacto y con las cosas más importantes, que sé que es preguntable. Y pues nada, espero que les sirva muchísimo. Por favor, que no les dé pena preguntarme si tienen alguna duda. Aquí está mi número, y bueno, igual están en el grupo, pero por aquí está mi número en alguna parte del resumen. Mándenme un mensaje si necesitan alguna asesoría. Lo organizamos con tiempo. No se preocupen, no importa la hora. Mientras ustedes puedan y yo también, les doy la asesoría sin ningún problema y sin ningún costo extra. Y pues nada, chicos, mucho éxito. Les mando su predepa el miércoles 22 para que tengan una semanita para resolverlo. Y pues si tienen dudas con su examen, no se preocupen, hacemos una sesión ese fin de semana para resolverlo antes de su depa, ¿va? Pues nada, chicos, muchísimo éxito. Bye.